Ahí está, entonces ya estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí, un mes más en estas sesiones virtuales que ya se hicieron costumbre y la verdad, de cierta manera, pues están muy cómodas. De todas maneras, esperemos que muy pronto podamos de repente vernos las caras. Si no es que cada mes, por lo menos ahí, cada cierto tiempo. El día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Diana Minerva Rojas Flores. Ella es médico internista e infectóloga. Ella actualmente, bueno, esta es la segunda vez que nos va a dar una plática. Nos dio una plática al principio de la pandemia, nos dio una muy buena plática. Yo creo que a todos nos sirvió muchísimo precisamente todos esos meses que tuvimos eh, tratar con pacientes, si no era uno, si no eran muchos, ¿no? Los que nos llegaban así de montones y creo que esa plática a todos nos sirvió. Yo la vi fácil unas 3 veces completita y luego todavía me iba a regresarle para ver algunas cosas. La verdad, a mí personalmente me sirvieron mucho, y te agradezco, Diana, por la oportunidad que nos diste en aquel entonces de tenerte como ponente y pues ahora, qué mejor que con esta pues, nueva normalidad, ¿verdad? Y pues más que nada para nosotros es algo que vamos a seguir teniendo y que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, pues ahora nos toca saber qué sigue, cuál va a ser el seguimiento, qué es lo que esperamos ahora en este pseudo término de pandemia, que no sabemos qué vaya a pasar todavía, por ahí hay muchas especulaciones, pero tenemos que estar preparados, ¿no? En qué esperar, qué viene, qué podemos encontrarnos en los pacientes, y qué mejor que, pues, tú con toda la experiencia que has tenido hasta el momento, nos puedas compartir. Entonces, bueno, yo cedo el micrófono, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de volver a estar participando con ustedes. Para mí, dentro de mis mejores amigos, muchos son médicos familiares y considero que la base de nuestra prevención pues siempre son ustedes, ¿no? Nuestra detección, nuestra terapia inicial y pues la información que yo les pueda proporcionar en base a lo que he vivido y en base a lo que hemos padecido durante este último año y cachito, pues vengo a darles una plática que se les hice especialmente a ustedes. En el transcurso de este año y medio hemos vivido muchas cosas. Tengo casi 60 médicos familiares que han estado conmigo y que han visto más de 14,000 pacientes, junto con el grupo de especialistas, que son 10 médicos especialistas, y 35,000 visitas en este transcurso. Entonces, nos ha enseñado muchísimo. Los pacientes pues, son la mejor enseñanza y ustedes lo saben, les ponen retos día a día. Y pues el virus SARS-CoV-2 vino a despertar muchas curiosidades, entre ellas seguirse actualizando día con día, porque esto cambiaba todos los días. Empecé con esta diapositiva la vez pasada también, comentándoles que pues, era un virus que se denominaba SARS-CoV-2, que ya había virus previos y que generaba una enfermedad denominada COVID. Pues los números han cambiado, definitivamente los números han cambiado y también hemos observado, por ejemplo, aquí nos habla el mapa, ¿no? Que día con día lo veíamos y veíamos cómo iba incrementando. Han sido 173 millones de casos aproximadamente, de los cuales 3,7 millones ha fallecido. Y tenemos ya otro numerito aquí que se observa que es el de las vacunas, ¿no? Más de 2 billones de vacunas se han aplicado a nivel mundial. México pues no se queda atrás, ya los viejitos de 18 a 39 años pues ya nos estamos vacunando, así nos dicen ahora que estamos viejitos. Pero bueno, esa es otra terminología que hay que empezar a cambiar. Y otro punto, pues vemos aquí los diferentes países que más han tenido un impacto en esta pandemia. Estados Unidos con 33 millones de personas afectadas, India que está padeciendo ahorita la enfermedad que no disminuye sus casos, ¿no? Teniendo a México aproximadamente con 2,4 millones de personas y 228,838 defunciones.
En Baja California, 49,736 casos y 8,500 defunciones, cada una de las cuales pues a todos nos ha dolido en un momento de que hemos tratado de que no se nos vayan. Y pues estos pacientes que al final se expusieron, que nos hemos expuesto o que la mayoría nos hemos expuesto a tener la enfermedad, pues qué secuelas vamos a tener. En la tablita de las gráficas observamos que la mayor concentración de pacientes que tuvimos fue en invierno. Hay que ver cómo nos espera este invierno, ¿no? Porque fue para mí, yo hasta choqué en diciembre, de lo cansada que estaba, me quedé dormida, entonces vamos a esperar que este diciembre pues no se sume tanto a influenza, no se sume a otros microorganismos y que de cierta manera estas curvas también se vean disminuidas. Pero yo creo que va a ser un estándar, igual que influenza, que las curvas en tiempos de invierno se vea más afectado. Vamos a ver que la evolución pues han sido muchas, el timeline de esta enfermedad pues ha crecido muchísimo, no se puede poner todos los puntos, pero algo que sí podemos observar es que a partir de este año empezamos a ver diferentes cepas que no conocíamos, ¿no? Y entonces empieza a despertar en nosotros la preocupación si las vacunas o no van a ser capaces de protegernos o si son más agresivas o generan mayor mortalidad. Empieza a haber 4 tipos de cepas que empezamos a observar y sería lo más nuevo junto con la vacunación completa a nivel mundial. Como sabemos, pues el virus viene de una familia que es Coronaviridae y pertenece a la familia beta coronavirus. Sin embargo, ya algunas subespecies de este SARS-CoV-2, Brasil, es la de Brasil, la de Reino Unido, ya empiezan por filogenética a ubicarse en los géneros de alfa coronavirus y ya no tanto en el género beta coronavirus. Entonces hay que tener un poquito de saber que podemos tener una mezcla de diferentes géneros o coronavirus, aunque se llamen SARS-CoV-2, ¿no? Es un virus ARN de cadena positiva, de sentido positivo, sencilla, que tiene aproximadamente 30 kilobases. Y siempre me gusta iniciar con la estructura del virus, porque si nosotros conocemos el virus, conocemos su potencial de patogenia, de virulencia y fisiopatología. Y también de diagnóstico, porque es una herramienta diagnóstica. Mandamos a hacer nuestro PCR, mandamos a hacer nuestro antígeno y también empezamos a conocer de dónde se generan las alteraciones genéticas para las nuevas variantes, ¿no? Entonces, el virus, pues es un ARN de cadena sencilla, el cual no requiere DNA intermediario. Tiene 4 proteínas estructurales y 16 proteínas no estructurales que va a facilitar su replicación. Y dentro de las proteínas estructurales, ustedes han conocido pues la espiga, la de membrana, la de envoltura y la de nucleocápside, que va a envolver todo lo que es el material genético. De ahí vemos estas variantes que les comentaba yo, que es la B1 117, B117, B351, P1 y PS 1617. A estas se le empieza a denominar en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, India como variantes, pero la OMS ya les dio otro nombre, ¿no? La de Reino Unido va a ser la alfa, Sudáfrica va a ser la beta, y la variante de Brasil va a ser la gamma, y la de India va a ser la delta. Estas variantes son sustituciones de aminoácidos en la espiga, ¿sí? En la espiga del virus y sí potencian diferentes manifestaciones que se pueden estar atribuidas a su mayor afinidad a los diferentes receptores. Tenemos que el virus como tal entra a las células del tracto respiratorio, ¿sí? Al unirse a este receptor de angiotensina tipo 2 y va a entrar a todo el tracto respiratorio o epitelio respiratorio donde va a reproducirse y dependiendo del hospedero va a generar un grado de enfermedad. ¿Y por qué me interesa cuando hablamos de síndrome post-COVID conocer
la fisiopatología. Bueno, si nosotros conocemos la fisiopatología, vamos a entender por qué el paciente presenta tantas comorbilidades, tantas enfermedades posteriores a haber adquirido el COVID. Entonces tenemos una respuesta inmunitaria innata y adquirida, pues activada, teniendo alteraciones de linfopenia severas, teniendo elevación de algunos marcadores, y tenemos también alteraciones en la coagulabilidad. La interleucina 6, el interferón gamma y el dímero D se ven presentes, generando un mayor riesgo de inflamación y un mayor riesgo de trombosis. Y ustedes han mandado a hacer este perfil, ¿no? Ahorita actualmente le dicen, mándate a hacer un perfil COVID y ya saben que va a incluir dímero D, ferritina, PCR ultrasensible, algunos incluyen interleucina 6, pero pues estos marcadores se van elevando dependiendo de la severidad. Y tenemos aquí una línea muy importante. Aquí lo dividen en 5 etapas la enfermedad, ¿no? Yo le agregaría 2 más, que serían las del síndrome post-COVID, que ahorita vamos a platicar. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de incubación, que ustedes van a conocer, que es de 1 a 5 días, puede extenderse hasta 14 días de incubación. La fase pulmonar, la fase proinflamatoria, la fase trombótica y la resolución o la defunción del paciente. En este paso de estas etapas, tenemos la respuesta del hospedero, y esa respuesta del hospedero va a determinar estas 2 acciones, ¿no? Una remisión o una defunción. La enfermedad como tal tiene diferentes etapas. Me gusta esta tabla, estas 3 tablitas, porque manejan que la enfermedad no solamente se va a culminar en la etapa de 14 días. Todos nos grabamos que la enfermedad al 14 ya la hiciste, ¿no? Ya tienes 14 días, ya casi la libraste. Pero en esta etapa, en estas tablas evidencian que todavía la fase de coagulación y la fase de hiperinflamación se pueden extender hasta 28 días dependiendo del paciente con el que estemos expuestos. Entonces, no hay que bajar la guardia hasta que el paciente realmente esté saliendo de la fase inflamatoria, que para eso nos sirven nuestros marcadores que vamos a estar observando. Cada cuánto hacer los estudios, pues dependiendo de la severidad. Si es un paciente críticamente enfermo, pues yo les recomendaría cada 72 horas. Si es un paciente o inclusive cada 24 horas, dependiendo de qué tan dañado se encuentra el paciente. Un paciente ambulatorio lo pueden estar haciendo cada 4 o 5 días sus marcadores y estar observando pues su evolución. Nuevamente. Y vemos, algo que observamos es que COVID genera una gama de manifestaciones que nosotros nos ubicamos sobre todo a nivel pulmonar y decimos, te falta el aire, tienes disnea o tienes dolor torácico, pero si el paciente por lo que va, muchas veces ni siquiera es por la disnea o ni siquiera va por el dolor torácico, muchas veces va por la cefalea que se presenta tan intensa, por el cansancio que se presenta, algunos por dolor cardíaco, alteraciones a nivel del sistema nervioso, ¿sí? O alteraciones en la piel. Entonces, las manifestaciones agudas de COVID son muy variables y estas pues nos pueden orientar cuáles van a estar persistiendo posterior. O sea, con estas, dependiendo de las manifestaciones con las que inició, muy probablemente con estas va a continuar por mucho tiempo, ¿sí? En esta tablita pues nos hablan de la gente que el motivo por el cual se hospitalizó, y muchos de ellos no fue necesariamente por problemas respiratorios, tenemos otros problemas que pudieran estar comprometiendo el paciente, sobre todo los neuropsiquiátricos y cardiovasculares que también tenemos que tomar en cuenta. Pero en la evolución del paciente, pues tenemos esto, ¿no? Es un paciente que el 5% va a desarrollar una enfermedad que va a requerir hospitalización. Y esta hospitalización puede estar contribuida por el daño pulmonar, como se observa en estas tomografías, que ustedes también ya se han expuesto a observarlas, un daño
de fibrosis importante. Pero así como las ven con tanto daño, también hemos visto pacientes que se han recuperado muchísimo con la terapia respiratoria. Por tanto, insistir en el manejo post-COVID es muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, dentro de todos los pacientes, como ustedes sabemos, esta tablita yo creo que no ha cambiado mucho. Tal vez la mortalidad asociada sí, en algunos países ha sido tan alta como México, que es hasta el 20% de la mortalidad en pacientes críticos. Entonces, pues eso depende mucho de nuestros recursos económicos y de nuestra saturación de los hospitales. Pacientes que entraron muy, muy graves en una fase en donde no había tantos pacientes, les fue muy bien. Pacientes que no entraron tan graves, pero la saturación del sistema sanitario estaba completamente colapsado, pues les fue muy mal porque evolucionaron y fallecieron, ¿no? Ya sea por falta de recursos o por falta de recursos humanos. En el 14 de diciembre del 2020, ya lo que es el RAID, que es el Código de Clasificación Internacional de la OMS, ya tenía un síndrome, algo que se le denominó como síndrome post-COVID o COVID-19 persistente. A este código se le añadió lo que es el término RA02, que ustedes si lo buscan así, pues sería la forma en la que ustedes podrían ponerle un diagnóstico al paciente, ¿no? Pero este código, el RA02, se asoció también a otro que es el RA03, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, que nos habla que todas las citoquinas que observamos en la fisiopatología están generando este síndrome post-COVID, ¿no? Entonces la OMS empieza a poner una alarma de que los protocolos de rehabilitación se deben de instaurar desde que el paciente se encuentra ya diagnosticado con la enfermedad y irles diciendo lo que se tiene que hacer para que no empiecen a tener secuelas, ¿no? Empezar a tratar cada una de las sintomatologías del paciente. Entonces, las 5 etapas que comentaban previamente se volvieron 7 etapas, en donde tenemos una etapa subaguda, ¿sí? Esta fase subaguda y una fase crónica. Entonces, la fase aguda es posterior a las 4 semanas de evolución. O sea, estamos hablando que al mes, si el paciente persiste con sintomatología asociada a su enfermedad, estamos hablando de un COVID subagudo, el cual va a terminar hasta la semana 12. Después de la semana 12 empezamos a tener el síndrome de post-COVID crónico. Y en esta puede ser tan extenso como 6 meses o pues hay que ver qué tanto se puede llegar a tener, ¿no? El paciente tiene muchas alteraciones musculoesqueléticas como es la fatiga, es el síntoma que yo creo que más se asocia o que más les van a comentar en la consulta externa y que no van a saber ni qué hacer con ese cansancio porque el paciente no puede regresar inclusive a trabajar por el cansancio que se presenta, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas, dolores articulares, disnea, tos persistente por más de 8 semanas con antitusígenos, síndrome de ansiedad. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la definición como tal que ustedes se tienen que estar recordando es que el síndrome subagudo va a incluir aquellos pacientes que sean menos de 12 semanas, pero más de 4 semanas posterior al inicio de los síntomas, ¿ok? Y después de las 12 semanas, hasta los 6 meses o más, se puede considerar un COVID crónico, ¿sí? Y la diferencia puede ser en el tipo de tratamiento que ustedes van a instaurar. Tal vez el tratamiento sea más corto si el paciente en una fase subaguda es tratado y ya no requiera o no llegue a esta fase crónica. Ahorita les voy a decir con qué nosotros hemos estado manejando los pacientes y cómo los hemos estado manejando. En el COVID persistente, una media de 36 síntomas, son muchísimos. O sea, no sabes ni por dónde empezar con el paciente, 36 síntomas. Los pacientes que fueron evaluados durante una media de 60 días, después de la aparición del primer síntoma, reportaron 12.6%
de estar libres de la enfermedad posteriores o sea, 60 días posteriores empezaron a tener estar libres de esta enfermedad o de los síntomas asociados. Mientras que el 32% persistía con 1 o 2 síntomas después de este tiempo y hasta un 55% tenían 3 o más síntomas después de 60 días. Entonces, 36 síntomas persistentes en las personas, pues es muchísimo. Aquí nos habla de la fase aguda y la fase post-COVID. En la fase aguda, pues tenemos la fatiga que persiste por el síndrome post-COVID, la disnea que se va remitiendo si el paciente fue manejado oportunamente, el dolor articular, el dolor torácico, que es como son punzadas, la tos, que si la tos fue uno de los síntomas iniciales, muy probablemente persista. La anosmia, por ejemplo, mi hermana que empezó con anosmia no ha recuperado su olor, entonces digo, eso es muy bueno porque la ha adelgazado bastante, entonces yo que hubiera querido tener anosmia, ¿verdad? Pero no. Síndrome de dolor torácico, rinitis, ojos rojos, disgeusias, dolor de cabeza, cefalea, y algunas otras. El vértigo también, no sé si han escuchado pacientes que dicen que tienen todo el tiempo tinnitus, ¿no? O que se marean porque el acúmulo en el líquido del oído del virus se presenta. Entonces, es una de las complicaciones más frecuentes, ¿no? Los 20 síntomas que van a estar presentando más frecuentes son, como les comenté, el cansancio, el malestar general, el dolor de cabeza, la cefalea. La depresión es algo muy, muy, muy importante que van a estar observando ustedes. Los dolores musculares, la disnea, las articulaciones, el dolor de espalda, la ansiedad, la fiebre. La fiebre sí hay que ser aquí un punto muy importante. La fiebre post-COVID hay que ser muy incisivos en ver que no tenga una comorbilidad de bacteriana agregada o un hongo. Ahorita tengo un paciente en síndrome post-COVID que trae fiebre y trae una úlcera en el paladar por actinomices, ¿no? El paciente es diabético, el cual pues se tuvo una neumonía por COVID pues severa, lo manejaron con corticoides, dexametasona, hizo hiperglicemia, hemoglobina glucosilada de 10 y empieza con una úlcera, ahorita compromiso de septos, etmoides, esfenoides, y una de las cosas que tenía él es que no se le quitaba la fiebre, ¿no? No llegaba a una temperatura de 38.3 como para clasificarlo, pero sí persistía hasta que empieza a haber alteraciones en el olor, un olor fétido y aparte la lesión en el paladar, ¿no? Por actinomices, que es un microorganismo habitual de la cavidad oral. Los pacientes pueden presentar tos, la falta de memoria, no sé ustedes, pero a mí sí me llegó a pasar, la memoria a corto plazo se ve muy afectada. Muchos pacientes pues presentan acalculia o en su ocupación empiezan a tener alteraciones en no poder hacer cosas muy habituales, ¿no? La diarrea como síndrome post-COVID también lo he visto, palpitaciones, mareo, palpitaciones que han llevado a pacientes hasta hacerse holters, ecos, pruebas de esfuerzo, porque siguen con palpitaciones intensas y sensación de dolor torácico cardíaco, semejante a un infarto, ¿no? Y hormigueo en las extremidades. Esto va a estar condicionado dependiendo, pues, del paciente. O sea, si el paciente tenía comorbilidades agregadas y se enferma, pues sus síntomas van a ser más persistentes porque se le agregan a una enfermedad preexistente. Si el paciente fue manejado ambulatoriamente, el 35% tiene síntomas residuales, pero el paciente que fue hospitalizado y fue críticamente enfermo, el 87% va a tener síntomas persistentes. El paciente que mayor tiempo de hospitalización tuvo fueron 120 días
el cual tuvo una trombosis a nivel de miembro pélvico, hizo úlcera sacra, miopatía del enfermo crítico y pues una neumonía pues muy importante, pero el paciente salió con rehabilitación, caminando, tiene depresión todavía el paciente, está en fase de recuperación, ¿no? Entonces, pero son pacientes que tienen miedo a entrar otra vez a hospital, pacientes que tienen miedo a salir a la calle o tienen depresión porque no van a recuperar su trabajo, ¿no? Algunos de ellos pues son padres de familia o que son sustentadores de la casa. Hay pacientes muy jóvenes que empezaron a tener pues COVID y que tenían una vida pues relativamente pues adecuada, corrían, ¿no? Por ejemplo, esta paciente corría diariamente y llevaba más de 200 días sin poder hacer un deporte adecuado, ¿no? Otros pacientes que tenían que estudiar pues no se podían concentrar, o pacientes que tenían un hábito como bailar, pues no podían porque tenían alteraciones en el equilibrio. Entonces, en todos esos aspectos empezó a afectar COVID, una sola enfermedad que arrasó con tanto pacientes jóvenes como pacientes adultos. Les voy a presentar este caso. Es una paciente que para mí fue muy importante cuando ella llegó conmigo porque muchos doctores no le creían lo que ella tenía, muchos lo mandaron al psiquiátrico y es una paciente, es una abogada, ¿sí? La cual tenía sus actividades normales antes de iniciar con la enfermedad. Eh, Ella sentía que no podía levantarse, que no podía caminar, que tenía una debilidad extrema. La paciente refería inclusive alucinaciones, miedo, y yo le descarté lo que sería un síndrome de Guillain-Barré porque la paciente tenía reflexia, la mandamos a neurología, le mandamos a hacer electromiografía y que lo que hicimos con ella pues es ver si tenía un síndrome de Guillain-Barré, que era lo que estamos pensando. Entonces, voy a ver si... A ver si lo escuchan. Hola doctora, buenas noches. ¿Sí lo escuchan? Me comentó usted que le hiciera este video de cómo me sentí después de COVID. Le puedo comentar que efectivamente pues sentía mucho cansancio, no podía dormir bien. Me dolían mucho los brazos, no podía ni peinarme. También pues dejé de poder caminar bien, me dolían mucho las piernas y una era la que más me afectó, la derecha. Entonces, pues todos estos síntomas post-COVID que yo tuve fueron muy difíciles porque también no podía ni manejar, pasó tiempo para que yo pudiera manejar. Y no sé si recuerde también que usted me solicitó que yo viera a un neurólogo porque pensaban que tenía yo lo que era Guillain-Barré, que gracias a Dios y afortunadamente no fue eso. Y el neurólogo me dijo que el COVID pues también hace daños musculares, fue a nivel muscular, por eso yo sentía todo eso de dolor de los brazos, el hecho de no poder caminar, de que me dolieran mucho las piernas, y pues fue también un daño muscular que provocó el COVID. Bueno, esta paciente es la evidencia o la expresión de muchos pacientes que llegan en estas condiciones, en donde la miopatía
no necesariamente puede estar asociada a fármacos, sino también estar asociada al propio proceso inflamatorio sistémico de COVID, ¿no? Con ella tuvimos mucha terapia física, tuvo que ir a terapia tanto en agua, terapia de rehabilitación, y actualmente está ya ejerciendo su actividad normal y está muy bien, ¿no? Cuando yo la vi, ya llevábamos como 4 meses posteriores al COVID. A mí no me tocó tratar el COVID como tal, sino tratar el síndrome post-COVID, que ella ahí estaba muy desesperada en pensar si tenía una reinfección o si tenía alguna complicación muy severa de esta infección. Entonces, la miopatía se ve involucrada y tenemos diferentes manifestaciones. El síndrome de Guillain-Barré es algo que ustedes tienen que descartar. Yo les sugiero que si ustedes están pensando que tienen una miopatía, pues hagan sus reflejos del paciente, su exploración neurológica sencilla, pero que sí la hagan en todo paciente COVID, sus pares craneales, su fuerza, sus reflejos, ¿no? Para empezar a detectar esto. Pueden llegar a utilizar ustedes la electromiografía y algunas de las complicaciones por las cuales se presenta, aparte del mismo proceso infeccioso, es también el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Como si el paciente estuvo con ventilación mecánica, pues el becuronio o los relajantes musculares para poder estar paciente pronado, pues llevan a tener una miopatía del enfermo crítico y eso se suma al proceso infeccioso. Tenemos otros medicamentos como son la hidroxicloroquina y cloroquina, que ya se descartó que se debe de utilizar, la cual favorecía la miopatía, la neuropatía y hasta la miastenia, ¿no? Entonces, tiene que interrogar si estos pacientes utilizaron estos medicamentos. Es importante que ustedes le comenten al paciente que, pues, si ya se les inicia, pues que ya no se los tomen, porque pues ya hay una evidencia de que los medicamentos como tal no tienen un impacto en la mortalidad ni en la sobrevida, ni siquiera en la recuperación de la fibrosis. Entonces, la miopatía junto con el cansancio crónico, lo que nosotros hacemos es empezar a inducir el caminar, ¿verdad? Empezar a que no sea tan rápido su rehabilitación, sino que sea lenta y que esté asociada a un médico de fisioterapia. Los ejercicios deben iniciarse aproximadamente en el día 11, 12 de la enfermedad, y si el paciente está en hospitalización también se inicia, pero hay que tener mucho cuidado el tipo de terapia que utilicemos porque podemos cansar los músculos intratorácicos si el paciente está en fase crítica. No dejar los músculos periféricos de las piernas y de las manos, pero si el paciente tiene riesgo de intubación, pues la estimulación del músculo intercostales, de los intercostales, debemos de protegerlos porque su cansancio, su fatiga pueden llevar a que lo intuben y no necesariamente por el daño pulmonar, ¿no? Otro punto importante es el estrés postraumático y las alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas, ustedes si tienen pacientes con síndrome post-COVID, es muy común la presencia de insomnio. Yo les recomiendo que utilicen pues el uso de clonazepam en gotas, ¿va? Unos 2 meses de tratamiento para el paciente que no puede dormir o no puede conciliar o tiene sueños, o tiene pesadillas, porque muchos de ellos no quieren dormir porque llegan a tener sueños de que los van a intubar o que van a dejar de respirar. No sé si ustedes han tenido ese tipo de pacientes que les dicen es que tengo miedo de dormir porque siento que voy a dejar de respirar o que voy a requerir ventilación, ¿no? Entonces sí nosotros utilizamos mucho en lo que es la hospitalización, la dexmetomidina. La dexmetomidina es un bloqueador alfa que nos ayuda a relajar al paciente, es una sedación despierta
y de cierta manera también maneja la ansiedad del paciente. Esta ha evitado muchas intubaciones. Cuando el paciente tiene un compromiso respiratorio, pero aparte se le agrega la ansiedad y se le agrega un síndrome pues sí, sobre todo de ansiedad, pues se combinan y llevan al paciente a intubación. Entonces, la dexmedetomidina es un buen medicamento que se llega a utilizar en pacientes hospitalizados, y en sus pacientes ambulatorios pueden utilizar alguna benzodiazepina de acción corta como es el clonazepam. Yo lo utilizo en gotas y cuando tenemos depresión, los inhibidores de la recaptura de serotonina como la venlafaxina y la desvenlafaxina, nada más aquí tienen que tomar en cuenta mucho que el paciente no sea hipertenso, porque entonces les puede generar una mayor hipertensión. Algunos otros medicamentos como la sertralina también pueden utilizarlo, y hay que valorar bien al paciente, mandarlo a psicología, a psiquiatría, y apoyarse de esos especialistas que tienen mayor pues, experiencia. Aunque pues me ha tocado poco que los médicos especialistas entren al hospital, y a veces es necesario, inclusive los tanatólogos, ¿no? Entonces, se ha informado que la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, los trastornos de estrés postraumático se presentan hasta el 30-40% de los sobrevivientes de COVID, sobre todo en pacientes ese 5% que ingresó a UCI, pues son los que mayor riesgo tienen de presentar estas complicaciones. ¿Por qué se dan las alteraciones neuropsiquiátricas? Pues tenemos que el virus pasa del torrente sanguíneo al líquido cefalorraquídeo a través de pues la barrera hematoencefálica, y esto facilita la liberación de algunas interleucinas y alteraciones de inflamación a nivel de cerebro. Hemos tenido pacientes con evento vascular cerebral. Una de las pacientes que yo tuve, una paciente joven de 40 años que llega con desviación de la comisura, hemiparesia, y pulmonarmente no tenía nada, ¿no? Entonces, sí tenemos pacientes que pueden manifestarse con trombosis a nivel del sistema nervioso central, con meningitis, con Guillain-Barré, alteraciones de desorden, la anosmia y la agenesia desjungusia, que es uno de los puntos claves cuando queremos diferenciarlo de otras infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Y tenemos otros medicamentos que pudieran afectar a nivel del sistema nervioso, que a veces se agregan a los pacientes. Por ejemplo, el baricitinib, una de las cosas que es un medicamento inmunomodulador, muchos de ellos me referían insomnio con el uso del medicamento, SET, otros me referían cansancio, con el de Flaxacort también me referían como un mareo y cansancio extremo, ¿no? No todos toleran los medicamentos. Ok. Una de del síndrome post-COVID que más frecuentemente ustedes van a presentar o que van a observar es el paciente que tiene disnea, ¿no? Disnea de pequeños a medianos esfuerzos, no puede subir escaleras, no puede subir rampas, se fatiga en forma rápida, aun cuando está saturando 94, 95%, no pueden hacer esta actividad. En este caso, pues ese 5% de pacientes que requirieron una terapia crítica va a desarrollar fibrosis pulmonar del 30 al 50%. Y si hacemos un seguimiento de la fibrosis que se genera en el paciente, pues tenemos estas imágenes donde podemos observar que el paciente pues, va a iniciar con una fibrosis con un vidrio despulido, y posteriormente va a desarrollar la fibrosis, que es lo que queremos evitar en un momento dado. Y esta fibrosis se va a presentar, ya se va a instaurar completamente como a las 6 semanas. Primero va a pasar un proceso inflamatorio y después va a llegar al daño pulmonar crónico, que va a generar una neumopatía intersticial crónica.
Aquí les presento unos videos. Este es un video de un paciente que se encuentra actualmente en recuperación, ya está con el destete ventilatorio, pero vemos el daño pulmonar establecido en esta tomografía, pues es muy severo y su recuperación pues va a requerir de una terapia pues que estamos haciendo desde ahorita en hospital. Y vemos del otro lado las áreas moradas son las áreas con adecuada, se puede decir, con afección, bueno, con un parénquima pulmonar adecuado, y el resto del parénquima pues se ve completamente afectado, ¿no? Con grados de fibrosis, de inflamación. Entonces vemos que COVID pues es muy dañino a nivel pulmonar y es una de las secuelas que más va a presentar el paciente. Estas complicaciones se dan por las interleucinas que se van a presentar en el pulmón y generan un daño e inflamación importante con la consiguiente daño pulmonar, así como la trombosis que también llegamos a tener. Uno de los medicamentos que utilizamos en el síndrome post-COVID y que nosotros los instalamos hasta 90 días es el uso de colchicina, el cual va a tener pues un efecto en todo lo que es el intersticio y en lo que son las pleuras e inclusive en el pericardio. La dosis que nosotros utilizamos es 1 miligramo, pero muchas veces nada más utilizamos media tableta por 90 días. Los neumólogos y otros médicos que habitualmente lo utilizan, como son los reumatólogos, son los que han estado insistiendo en la utilización y la verdad nosotros hemos visto muy buenos resultados en el paciente. ¿Cuándo la instauramos? A partir de que el paciente sale del estado hiperinflamatorio, aproximadamente en su día 18, 19, ya el paciente empieza a utilizar la colchicina. Esto dependiendo de que los marcadores de inflamación ya estén remitidos. Si están todavía los marcadores de inflamación altos, estamos hablando de un PCR de 30, 35 miligramos por litro, entonces lo acompañamos con algún corticoide inhalado o un corticoide tomado, como es el de Flaxacor, también a dosis bajas, y si es diabético, pues con control y monitoreo de su glucosa. La rehabilitación pulmonar debe iniciar desde el hospital. Esta es una rehabilitación. Estamos dando fisioterapia pulmonar con... Este es un chaleco que hace que todas las secreciones que se acumulan en el alvéolo pues salgan. Aquí la terapista Estamos dando fisioterapia pulmonar con Diana. Saluda, Dianita. Le tomamos este video. Este paciente es el que duró 120 días en hospital y nos permitió pues hacer la grabación. Es un paciente que iniciamos su terapia desde muy temprano, desde aproximadamente en el día 20 ya estábamos dando la rehabilitación, pero presentó una trombosis de safena a la cual tuvieron que hacer pues angiología, tuvo que hacer un procedimiento y pues liberar esa trombosis venosa profunda. Le fue bien en ese aspecto. Tenía isquemia periférica y se recuperó también. Y al último, pues el paciente desarrolló miopatía, estrés postraumático, pero pues estamos todavía manejando esa terapia. Su esposa, créame que la verdad que la admiro mucho porque no se despegó del Señor, yo creo que ningún día, y eso pues también tiene el apoyo familiar, gran parte, ¿no? Dale. Bueno, hay ciertos ejercicios respiratorios que el INER y las áreas de rehabilitación pulmonar han mandado. En el INER hay varios videos cómo hacer los ejercicios respiratorios y también hay algunos otros formatos que ustedes pueden estar buscando. La rehabilitación no debe esperarse, hay que iniciarla aproximadamente a partir del día 18. No les sugiero que lo hagan antes porque pueden desgastar o fatigar al paciente si están en la fase inflamatoria.
El uso de espirómetro se va a instaurar aproximadamente posterior a la recuperación de la fase inflamatoria. Si la ponemos antes, lo pueden cansar, ¿sí? Y llevar pues al paciente a un desgaste también pulmonar. Los eventos cardiovasculares pues fueron algo que ustedes también llegaron a ver, infartos, arritmias en el 44% de los pacientes, tromboembolismos en 20 a 30%, la necesidad de cirugías cardíacas, eventos vasculares cerebrales. No fueron las excepciones en pacientes con COVID, y estos se ven involucrados tanto por el uso de medicamentos, las arritmias, por el uso de cloroquina, citromicina, levofloxacino, algunos que manejaron antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir, el uso de Resendivir, que actualmente solamente se utiliza para disminuir la estancia intrahospitalaria, pues favorecieron estas manifestaciones cardiovasculares, pero el propio virus como tal genera pericarditis, miocarditis y inflamación miocárdica y predisposición a infarto, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes o enfermedad coronaria preexistente. Pues la rehabilitación debe ser lenta. Nosotros tuvimos un caso de un paciente que pues evolucionó bastante bien, empezó a hacer sus ejercicios, pues se le ocurrió hacer hiking y se fue a un cerro porque dijo voy a empezar a subir cerros, y se infartó en el cerro y tuvo que ir el helicóptero por él porque pues no aguantó la presión miocárdica, ¿no? Hizo hipoxemia y con ello conllevó a un síndrome coronario agudo. El paciente salió bien, pero siempre la rehabilitación debe ser lenta, progresiva y no instaurarse de forma rápida, ¿sí? Tras la resolución de los síntomas, un mínimo de 2 semanas de convalecencia sin ejercicio. Esto es muy importante, ejercicio intenso. Por ejemplo, también tengo otro paciente de 40 años, bueno, de 39, que ahorita pues ya quiere hacer lagartijas, quiere hacer otras ejercicios muy intensos. Entonces yo les sugiero siempre hacer una pausa, iniciar desde lo mínimo, aunque ellos estén acostumbrados a tener un ejercicio intenso, porque pueden hacer consumo de oxígeno tanto del músculo estriado como del miocardio. Los trastornos hematológicos. ¿Cuándo quitar el anticoagulante? Una de las preguntas que nos hacemos constantemente. Yo no quito el anticoagulante hasta que el dímero D se mantiene dentro de rangos normales. Y si el paciente tiene un factor de riesgo, no, papá. No. ¿Vas a saludar? Saluda pues, rápido. Hola, di hola y a dormir. Ándale. Ve con abuelita. Ándale. Ya se asomó mi hijo de 5 años, era inevitable. Entonces, el dímero D es un estudio que yo les recomiendo que se haga después de que egresan al paciente cada semana, si van a dejar el anticoagulante para evitar riesgo de trombosis. Hemos tenido pacientes que regresan por trombosis en menos del 5%, pero su monitoreo lo pueden realizar con el dímero D. Los anticoagulantes, como son pues el apixaban, el rivaroxaban, son medicamentos anticoagulantes orales que realmente tienen un efecto adecuado y no tienen que estar picando como la enoxaparina, ¿no? Entonces, los pueden estar utilizando desde medicina familiar. Yo considero que un buen médico familiar puede estar utilizando los anticoagulantes sin necesidad de un especialista, siempre valorando que el paciente no tenga úlcera gástrica, que no tenga gastritis crónica, que no tenga algún trastorno de sangrados, y vigilar siempre, preguntarle, ¿está sangrando, no está sangrando, cómo está evacuando? Porque muchas veces el paciente lo oculta y empezamos a tener pérdidas pues hematológicas, ¿no? Y con una anemia posterior. Entonces, el manejo es multidisciplinario y tiene que involucrar todas las áreas, tanto hematología, cardiovascular, neuropsiquiatría, nefrología, y ustedes que son el cuidado primario, debe de considerar lo que es la rehabilitación, valorar cuándo se van a realizar los estudios de control
y darle un seguimiento. Los marcadores como la troponina, el péptido natriurético, el dímero D, los electrolitos son importantes. Su electro, no se les olvide hacerlo. Y una de las cosas que yo les aconsejo, espérame tantito porque acá los niños ya están... Les recuerdo a todos que tenemos en el chat el link para poder registrar su asistencia. Entonces, para que se vayan al chat aquí de la sesión y registren sus asistencias, es muy importante. Y recuerden que al finalizar vamos a tener las votaciones para los socios. Está en mute, doctora, no sé si... Voy, ya vi. Sí, perdón. Es que no me dejabas. Ahí está, ajá, perdón. No te preocupes, ya llegué, gracias. No es cierto. Bueno, pues el manejo es multidisciplinario, no olvidarse de su electro, de sus signos vitales que son muy importantes. Y otra cosa que les recomiendo es que el paciente no se esté monitorizando el oxímetro. ¿Por qué? Porque esto les genera mucha ansiedad. Pacientes que están normales y que el oxímetro a veces no les funciona, no tienen baterías o se lo colocan mal y empieza a desaturar, entonces el paciente acude a hospital, acude por un oxímetro que a veces no está bien tomado. Entonces es recomendable sí tenerlo a la mano, pero comentarle las características que debe de tener, ¿no? Para que no influyan psicológicamente en él la desaturación, y también comentarles que la oximetría pues va a variar dependiendo si tienes 70 años, pues tu objetivo no va a ser 100%, tu objetivo va a ser 93, 94, ¿por qué? Porque realmente no, el pulmón de un anciano no va a ser lo mismo que un paciente joven, donde sus objetivos tampoco van a ser 97, 99, sino que estén 95, 96, y especificarle que esto no es malo, ¿no? Porque muchas veces el trastorno obsesivo de estar revisando el oxímetro es muy, muy frecuente. Yo me apoyaría mucho con un buen psicólogo, con sus especialistas de cabecera. Ahorita neumología, cardiología tienen pues una consulta pues sobresaturada, pero creo que ustedes tienen mucho potencial de poder manejar a los pacientes y tener contacto con especialistas que realmente han querido apoyar pues en todo, ¿no? En resumen, pues es el impacto a largo plazo del paciente, pues es mucho. Muchos de los pacientes que iban a ser diabéticos debutaron con diabetes. Muchos que iban a ser hipertensos debutaron con hipertensión. Muchos que tenían enfermedades autoinmunes, el COVID predispuso a acelerar estas enfermedades y debutarlas. Y estas son unas de las tantas enfermedades que puede generar el COVID en su fase de síndrome post-COVID. Ya como tal está bien definido, ¿no? Y los estudios de donde se basan esto, pues es de diferentes partes del mundo, Francia, Londres, Estados Unidos, España, que está bien estudiado el síndrome post-COVID, y los cuales ustedes pueden estar investigando. Y pues ya es todo. No sé bueno, una de las cosas que creo que no les comenté, para la migraña, que es muy frecuente, utilizar los triptanes les favorece bastante. Y para el síndrome de diarrea, el otilonio
o manejarlo como un síndrome de intestino irritable, también les va a funcionar bastante. No utilicen AINES, los AINES casi no van a mejorar el dolor torácico. Si ustedes consideran que tienen mucho dolor torácico, utilicen un poco de corticoide, pero no de amplio espectro. Utilicen el corticoide como el de Flaxacor o prednisona a muy bajas dosis y no por mucho tiempo. Siempre previniendo que no hagan un síndrome de Cushing o que la hiperglicemia no sea un factor importante. Si el paciente tiene hiperglicemias intensas, pues va a generar cándida, ¿no? Es algo también frecuente que el paciente presenta. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Y pues ya sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. De hecho, sí, ya ahí en el chat empezaron a poner algunas preguntas, las voy leyendo si quieres. No. Dice, ¿cuándo podemos establecer de manera certera que ya existe una secuela respiratoria? Las secuelas se van por tomografía, son muy evidentes las áreas de consolidación y se van a presentar a partir del día 20, 21, donde ya se van a estar observando que el paciente pues ya está en una fase post-COVID y ahí la fibrosis se va a observar, pero podemos hacer nuestra espirometría de control. Entonces yo considero que a partir del día 20 ya tenemos datos de fibrosis. Ok. También preguntan que de manera inicial se había considerado el uso de zinc, vitamina D como parte de los suplementos post-COVID. ¿En realidad hay algún mineral ácido o aminoácido que favorezca mejorar los síntomas post-COVID? Una de las cosas que se ha criticado mucho en redes sociales es la aplicación de soluciones con vitaminas, pero el desgaste físico de estos pacientes lo amerita. O sea, son pacientes que definitivamente hay desnutrición, no tienen ganas de comer, la misma fiebre, las pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómito, hacen pérdidas tanto de vitaminas como de electrolitos y de minerales. Entonces, pero no abusar de ellos. O sea, si vamos a reponer, pues repongamos una vez y ya, ¿no? O sea, no estemos cada mes dándole los medicamentos a los pacientes. Esto puede ser por vía intravenosa o puede ser inyectado intramuscular o puede ser tomado si la vía gastrointestinal está adecuada, porque muchas veces las vitaminas, el hierro, pues hacen más estreñimiento, hacen más gastritis, ¿no? Entonces, si el intestino está tomado, pues mejor repongan una vez, una sola vez, no es como sueros curativos, sino estamos sustituyendo las pérdidas que realmente fueron muy, muy importantes. Muchos pacientes la albúmina se va a 1 o 2. Hay algunos pacientes que sí requieren los electrolitos, midan sus valores de vitamina D, midan sus valores de hierro, lo podemos hacer. Yo creo que en este caso no es un suero curativo, sino dirigido a las necesidades de cada paciente, porque sí es un desgaste tanto de minerales como de vitaminas, de complejos, ¿no? Y sobre todo si se agregan algunas otras comorbilidades o algunas otras infecciones. Bien, aquí salieron otras 3 preguntas. Esta es más bien con respecto a la enfermedad. Me imagino que al principio dice, el manejo de colchicina, ¿a partir de qué día de la enfermedad y mínimo cuántos días de uso? Mínimo de días de uso. Yo les doy 90 días de colchicina, media tableta, y lo inicio cuando ya los marcadores de inflamación ya están muy por debajo, que estamos manejando 10 de PCR, ¿no? Entonces ya la inflamación está controlada y entonces me enfoco en agregar un medicamento que va a evitar pues una fibrosis pulmonar, que va a mejorar las condiciones del pulmón y lo asocio a un corticoide inhalado, que ustedes el que elijan, ¿no? Hay algunos usos por ejemplo, tiotropio o algún albuterol o de acción corta o de acción prolongada que ustedes puedan utilizar o combinar, ¿no? Tenemos el Relvarene o el Banair, ahí estoy haciendo como es
¿cómo se dice? No me están pagando, ¿eh? Les voy a decir que me paguen. Pero son medicamentos si se dan a dosis bajas, o sea, no requieren dosis altas. No les aconsejo utilizar salbutamol o broncodilatadores de acción corta porque los van a taquicardizar más y los pacientes se van a sentir peor. Los broncodilatadores colinérgicos, como el bromuro de ipatropio, son preferibles a los de como son los broncodilatadores de acción rápida, como el salbutamol, que son más agresivos en el sistema nervioso, cardiovascular, perdón. Muy bien. Preguntan también que si hay de cierto en que pacientes que toman retrovirales se encuentran protegidos para desarrollar COVID. Bueno, contra COVID. Tengo muchos pacientes con VIH, aproximadamente unos 11, documentados. Los antirretrovirales por sí solos no tienen un efecto protector. Yo creo que aquí tienen varios factores. El paciente con VIH no se quiere enfermar de más cosas, ¿no? Entonces se protege muchísimo más. Y los que he llegado a tener con COVID son pacientes que sí desarrollan una enfermedad moderada, severa. Ninguno ha fallecido, gracias a Dios, pero no los protege, ¿no? Entonces es algo que hay que decirles a ellos, que se sigan cuidando, que se pongan su vacuna, y que tomen sus medicamentos antirretrovirales, que no están contraindicados con ninguno de los medicamentos que se utilizan para COVID. Perfecto. También preguntan que sí, ¿qué tipo de terapia podemos implementar en pacientes con síntomas post-COVID? Mencionan astenia, dinamia, pérdida de cabello, fatiga respiratoria. La pérdida de cabello, pues la pérdida de cabello es algo muy común. La doctora Viridiana de Lerrán, como yo, tuvimos que cortarnos el pelo bien chiquito porque tuvimos pérdida de pelo ambas, así a puños. Y algo que les aconsejo es descartar que tengan alopecia areata secundaria a estrés, ¿sí? Porque en este caso utilizarían corticoide. Eso pues lo diagnosticaría, ver qué tipo de pérdida de pelo tiene el paciente, porque utilizaríamos corticoide como betametasona en loción al 2%, en caso de que fuera una alopecia areata por estrés. Pero si es por pérdida propia del COVID, pues nomás biotina, champú que pudiera estar ayudando a la pérdida de cabello, ¿no? Pueden utilizar alguna marca, no necesariamente comercial, sino por ejemplo Roche tiene algunos champús para pérdida de pelo, ¿no? Y esto les va a facilitar, sobre todo los que tienen biotina. Pero mientras no pasen el síndrome, pues van a tener que seguir con la pérdida de cabello. Y otra cosa es hacerle su perfil tiroideo, porque muchos de ellos también hacen tiroiditis. Y entonces en eso hay que estar haciendo reposiciones, o se les olvidó tomar el medicamento y entonces también está teniendo pérdidas. Otro que detecté fue las enfermedades como sífilis, que muchas veces se pensó que era por post-COVID, la pérdida de pelo de cejas, y era realmente sífilis, ¿no? Entonces hacer sus BDRLs, estar descartando otras causas de alopecia. Okay. Muy bien. Aquí sale otro. Manejo recomendado para temblor. Temblor fino, quiero pensar. Tuve una paciente con temblor post-COVID y realmente yo la derivé con neurología, pero el doctor me comentó que prefirió manejar en vez de algún antiepiléptico, manejó gabapentina en la paciente y le fue bastante bien, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. A ver si... esto es más bien en relación con las vacunas. Su opinión acerca de la vacunación contra COVID en embarazadas.
En embarazadas. El doctor Chacón dio una muy buena plática a nivel nacional, ¿no? Hay que sacarla. Sí, de hecho, fue una pregunta, y la contesto de una vez, fue una pregunta que se le hizo también en la sesión que tuvimos de vacuna, y él lo recomendaba ampliamente, ¿eh? Claro. Yo nomás, pues, yo le agregaría que fuera después de la semana 12. Ajá, exacto. Sí, nada más en cuanto a las semanas, sí hay que estar pendiente de eso, pero sí él la recomienda, Sí, de hecho, indicación, pues. óbitos y evita, pues, mortalidad materna. Entonces, adelante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora. Aprovechen, ahorita que está aquí, luego que la andan buscando y le andan mandando mensajes. Le andamos, porque yo también. Aprovechen. Acuérdense que, pues, como dice la doctora, tenemos una amplísima gama de complicaciones y, pues, por lo mismo se llama síndrome de COVID, porque podemos encontrarnos de todo. Y hay que estar pendiente, ¿no? Siempre hay que, obviamente, descartar todas aquellas patologías que podemos sospechar antes de COVID, pero también, por otro lado, siempre preguntar si tuvieron COVID y qué síntomas tuvieron, qué tipo de tratamiento recibieron, si estuvieron o no hospitalizados, si estuvieron o no ventilados, porque todo eso nos va a ayudar precisamente, como dice la doctora, para saber qué esperar del paciente y sobre todo saber en esos porcentajes, pues bueno, probablemente entre más complicados estuvieron, mayores síntomas van a tener, ¿no? Pero no es una regla, porque ya vimos por ahí también otros pacientes que a lo mejor tuvieron síntomas muy leves y de repente empiezan a hacer, o sea, durante la enfermedad y después empiezan a hacer algún síndrome de post-COVID ahí un poquito complejo y pues que nos da dificultad pues para tratar, ¿no? Sobre todo porque de repente queremos descartar mil cosas y resulta que pues esto es COVID. Ah, perdón, déjame, te pongo el audio. Ahí voy. Es que hace ratito lo tuve que apagar, pero listo, ya se pueden, quien quiera hablar puede hablar, doctora, ya puede usted, según yo. Ya sería todo. Pues me dio mucho gusto participar con ustedes, convivir con ustedes y pues estoy a su servicio. Siempre me gusta orientarlos más de ser el médico tratante de sus pacientes. Me gusta ser el apoyo de ustedes porque yo creo que el médico familiar puede con todo el tipo de pacientes que se le presente. Simplemente es como que orientarlos y decirles, mira, puedes hacer de esta manera. Hay pacientes que sí ya salen fuera de sus manos, como son pacientes que están sobreinfectados con otras cosas mayores. Me ha tocado pacientes COVID con coccidioidomicosis, pacientes COVID con tuberculosis, pacientes COVID con VIH, o sea, una comorbilidad más fuerte que tal vez se le salga de las manos y que se ocupe una terapia más intensa, tanto intrahospitalaria como ambulatoria. Pero creo que tiene una capacidad muy buena de resolución y a veces nada más es como, si vas por buen camino, agrégale tal cosita y le va a ir perfecto a tu paciente, ¿no? Y estoy pues para ayudarles. Sí, así es. Por aquí salieron dos puntitos más, aprovechando que te tenemos todavía antes de que te nos vayas. Menciona que si un paciente VIH carga viral indetectable y CD4 normal, puede aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson. Siempre les recomiendo que sean CD4 mayor de 400. Ok. Y pregunta que si hasta ahorita, ¿qué síntoma ha denotado como el de más tiempo o más persistente en el post-COVID? Le voy a terminar de completar esa pregunta. Les voy a decir por qué los CD4 mayor de 400. No es tanto porque no se la pueda aplicar, sino porque no va a generar inmunoglobulinas. Entonces, prefiero que el paciente restaure su sistema inmunitario y llegue a tener una buena respuesta a la vacuna, a que se ponga la vacuna y no le genere inmunidad. Si el paciente ya lleva una terapia antirretroviral de mucho tiempo y tiene falla inmunológica, que quiere decir que el paciente no sube más de 200 CD4 por 2, 3 o 4 o 5 años, pues esos pacientes inevitablemente pues se van a tener que vacunar porque ellos ya de por sí van a tener esos CD4. Pero aquellos pacientes que apenas llevan 4 o 5 meses y su CD4 todavía no son recuperables,
o sea, todavía no alcanzan a recuperarse. Hay que decirles que nos vamos a esperar hasta que sus CD4 suban un poquito más para que realmente ellos tengan una buena respuesta a la vacuna y su inmunidad, que es lo que queremos de la vacuna, realmente la obtengan. Si no, pues no van a generar inmunidad porque no tienen, los linfocitos B también se vean afectados en el paciente con VIH, ¿no? Entonces, es más por eso que porque esté contraindicada, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Mencionaba que cuál es hasta ahorita qué síntoma es el que más ha persistido en cuanto a tiempo en post-COVID. ¿Cuál es el quizás? Creo que el cansancio, la fatiga. Yo lo que los incito mucho al paciente es a yoga, caminar, terapia de ejercicio progresiva, terapia psicológica, que se nutran bien, que tengan una buena nutrición. Sí les repongo sus vitaminas, si el paciente tolera bien, pues les doy, hay una medicación que se llama Regénesis, ¿no? Entonces les digo, pues te puedes tomar una, hasta 3 meses de tratamiento en ese aspecto. Ir controlando pues lo que pueda estar generando el mayor cansancio y siempre pues sus pruebas de funcionamiento tiroideo, descartar que realmente no tengan hipotiroidismo o un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo del enfermo crítico. El uso prolongado de corticoide hace mucha hipocortisolismo, hacen insuficiencia suprarrenal y también hay que sustituirla, porque muchos pacientes en estado crítico requirieron mucha terapia de corticoide o se utilizó en forma indiscriminada, entonces hay que medir ese cortisol. ¿Qué más? Y pues, aunque sí tenemos muchos síntomas que van a estar post-COVID, pues como dice Tomás, hay que descartar otras cosas que pudieran estar generándolas, pero pausadamente, o sea, no ser tan obsesivos en buscar miles de cosas, ¿no? Porque a veces el propio síndrome post-COVID te lo va a justificar, ¿no? Dependiendo de la severidad que tuvo el paciente. Sí, así es. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu participación. Para nosotros ya sabes que es un gusto tenerte aquí en la asociación y bueno, ojalá que algún día ya cuando estemos en las presenciales nos puedas acompañar para ahora sí, Claro que sí. un abrazo, ¿no? Por lo menos, ya que se pueda. No, hay muchos temas muy bonitos, COVID, tuberculosis, VIH, terapia Sí, pues PrEP, sí. de todo se puede platicar. Infecto tiene para mucho. Bueno, chicos. Sí, exactamente. Hay mucho de donde, no todo es COVID, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por ahí se quedaron atoradas y pendientes, pero pues que como lo hemos dicho, ¿no? Esas también siguen y ahí y nos llegan a la consulta y pues a nosotros Eso es. que somos primer contacto, ahí los tenemos, ¿no? Entonces es bien importante también no nada más quedarnos atorados con el COVID, sino seguir con todo lo demás. Eso sí. De hecho, tengo ahorita un paciente de VIH que lamentablemente su diagnóstico pues se retrasó 1 año y tienen tuberculoma cerebral, tuberculosis peritoneal, tuberculosis pleural y pues veo la consulta de 1 año y todo dice COVID, diabetes y VIH pues nunca lo aplicaron, ¿no? Ahorita está en una fase muy avanzada, esperemos que salga, pero definitivamente pues no hay que pensar todo COVID. Sí, así es. Pues aquí tenemos tu constancia ya hecha. La vez pasada nos tardamos un poquito en mandártela, esta vez no, te la voy a mandar ahorita que termine. Correcto. Pero no, con esto pues te doy las gracias por estar con nosotros. Para nosotros, como te decía, es un gusto tenerte y siempre pues aprendemos mucho contigo y de ti. Y bueno, pues no me queda más que a todos los demás darles las gracias por acompañarnos. Les pido por favor a los socios no irse. Estamos ahorita en el proceso de votaciones. Ya mandé el link ahí al chat del grupo. Entonces, para que por favor emitan su voto. Y ahorita, en lo que despedimos a la doctora, seguimos aquí en lo de las votaciones para de una vez dar los resultados. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazote y esperamos vernos pronto. Bye. Adiós, hasta luego. Para las votaciones. Bye.
Muy bien, pues para todos los socios, por favor les pido, entonces, mientras estamos con las votaciones, porque todavía vamos lentones, hay 14 y somos 70 más o menos socios activos, les pido de favor que se vayan presentando pues bueno, Wilfredo, ¿andas por aquí? No sé si puedas, sí, ahí estás. Sí, aquí andamos. Bueno, el doctor Wilfredo, pues como ya saben, es el vicepresidente y que ya va a entrar pues ya prácticamente el siguiente mes en lo que hacemos el cambio de mesa directiva, será el presidente de la asociación, y con él quedarán pues en el nuevo consejo directivo quienes queden electos en esta votación. Y ya le tocará también al doctor Wilfredo y al consejo directivo, bueno, buscar a aquellos ¿cómo se llama? Recurso humano que va a estar dentro de su junta directiva apoyándolo, y pues acuérdense que hay muchas coordinaciones que hay que cubrir, y sobre todo pues que hay que trabajar, ¿no? A lo mejor este año estuvimos un poquito atorados con algunas coordinaciones que pues realmente no pudimos hacer mucho, sin embargo se estuvo trabajando, pero pues bueno, esperemos que vengan tiempos mejores. Por ahí tenemos atorada las conferencias binacional, la tercera conferencia binacional, entonces ahorita estamos precisamente trabajando con la empresa SET para mover nuevamente. Se había cambiado para octubre este año, sin embargo, pues, como vemos las cosas, no será posible, entonces estamos buscando una fecha con el hotel precisamente para poder cambiar nuevamente la liga, la sesión. La liga está en el chat de WhatsApp. Claudio, por favor, les pido a todos que revisen el WhatsApp de la asociación. Ahí mandé la liga, ahí está, nada más hay que entrar y hacer la votación. Si se quieren presentar los que están para como postulantes, de una vez aprovechando, por ahí ya vi que está la cámara prendida del doctor Rolando. Hola, Rolando. En lo que sigo viendo aquí las respuestas, llevamos 25 votaciones. La idea de esto es que podamos ahorita presentar de una vez quiénes van a quedar en la mesa directiva, ¿no? Entonces, bueno, en el consejo. Dentro de como los presentamos se los presenté ahí en el grupo, tenemos a 2 candidatos para vicepresidente, 2 candidatos para tesorero y un candidato para secretario. En los candidatos para vicepresidente tenemos al doctor Rolando Cárdenas San Martín y al doctor Antonio Villanueva. Por ahí tienen sus cámaras prendidas. Está también para tesorero la doctora Patricia Ordaz y la doctora Andrea Macías. Por ahí anda la doctora Patricia. ¡Bájalo! Su cámara. Y Andrea Macías, no sé si si está conectada. Y para secretaria está la doctora Rita. Por ahí la vi. Sí, ahí está. Doctora, buenas noches. Ahí ya tenemos a la secretaria electa, ¿no? Prácticamente. Así que ya tenemos el primero elegido. De todas maneras, hay un segundo puesto de secretaria según los estatutos. Hay 2 secretarios, entonces ya se buscará a otro secretario que quede en el puesto. Muy probablemente alguno de los que no se vean favorecidos con el voto. Ellos mismos obviamente ya se platicó con los 4 candidatos para que quien en caso dado no quede electo, pues se una a la mesa directiva con el doctor Wilfredo para que apoye, pues aprovechando que tienen la disposición de estar dentro de la mesa directiva. Obviamente son esas clave pues que tenemos que tener dentro de la mesa para que esta asociación siga funcionando y siga avanzando, ¿no? Como ven, pues sí, hemos tenido algunos altibajos, pero ahí la llevamos. Y traemos pues algunos proyectos que pueden quedar para la siguiente sesión o para la siguiente gestión, que es precisamente, como van a ver ahí en las votaciones, la posibilidad de hacer las sesiones posteriormente híbridas.
por ahí estamos viendo a ver cuál sea la mejor manera de hacerlas, si las quieren siempre virtuales, si las quieren siempre presenciales, híbridas que puedan ser cada mes presencial o virtual, o la otra opción que también estábamos pensando, unas como híbrida opción 2, que es donde tenemos sesiones virtuales cada mes, con una opción de una sesión presencial híbrida, presencial y virtual, cada 2 o 3 meses, dependiendo cómo quede ya la elección después, ¿no? Entonces, creo que son buenas opciones, son pues, irnos adaptando a estos nuevos cambios que tenemos, y que bueno, ya le tocará a la siguiente mesa directiva, y obviamente les ofrezco todo mi apoyo para estar ahí y para seguir pues, avanzando en esta nueva modalidad. Y pues digo, para mí es un gusto también estar apoyando, ¿no? Por ahí también les mandé, estoy haciendo plática para que sigan votando. Todavía tenemos algunos, avanzo un poquito, pero todavía nos faltan un poquito más de votaciones. Ahí les mandé también los oficios de la reunión que hubo el 29 de mayo en México. Me tocó ir a esta reunión donde hubo dos juntas, una del Consejo de Certificación, y la otra de la Federación. En la del Consejo, como lo vieron ahí, hubo una votación para pues hacer o pedirle al que estaba de presidente que se retirara del cargo. Entró la nueva, bueno, se quedó la junta directiva que ya estaba electa. Lo único que pasó ahí fue que no hay un vicepresidente. La vicepresidenta, que es la doctora la doctora Minerva, pasa a ser presidente, en lo que se hacen las votaciones, que también ya les mandé por ahí la convocatoria para puestos de elección del Consejo. Si alguien está interesado, lo puede leer, puede mandar su documentación, ahí viene bien explicadito qué hay que hacer. Y en la de la Federación hubo votaciones, ahí sí fue ya para escoger la nueva mesa directiva. Quedaron electos el vicepresidente pasa a ser presidente, que es el doctor Gatamet, y se eligieron pues al vicepresidente, al secretario del tesorero. En este caso me invitaron a formar parte de la coordinación administrativa. Esta coordinación pues va muy de la mano del secretario, y bueno, pues así que me les voy a la junta directiva de la Federación. Estaré apoyando en la coordinación de administración. Pues va a ser un gusto estar conectados. Obviamente esto le ayuda mucho a la asociación aquí en Baja California, para tener precisamente a alguien allá también pues pasando el dato y pasando el chisme, ¿no? Y pues obviamente que vean que aquí en Tijuana tenemos pues, material para seguir apoyando a la Federación, y ojalá que después alguien más esté interesado en formar parte también a nivel nacional de la Junta Directiva de Oportunidades. Entonces, bueno, no sé si Wilfredo, doctor Orlando, doctor Antonio, Patti, doctora Rita, Andrea, quieran comentar algo, decir algo. Adelante. Que ya les va a tocar a ustedes estar hablando, ¿eh? Buenas noches. No, me presento para los que no me ubican. Doctor Wilfredo Carrasco, adscrito en la unidad número 18 del refugio. Esperamos que nos apoyen. Estamos tratando de integrar una mesa, una junta directiva para trabajar en los nuevos proyectos y continuar que la asociación se siga fortaleciendo y siga creciendo. Ahora con el nuevo puesto de nuestro presidente todavía, nos va a ayudar mucho para seguir creciendo a nivel nacional de la mano de la Federación. Espero que los electos nos ayuden y pues a echarle ganas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Elia Patricia Ordaz Miranda, soy médico familiar adscrita en la unidad número 7 del IMSS. Pues antes que nada, pues felicitar al doctor Tomás por la excelente gestión que tuvo durante estos 4 años. Su ímpetu, sus características, pues yo creo que son de un gran líder en la medicina familiar, al menos en lo que llevo conociéndolo, ¿no? En esta ocasión, pues a mí me postularon para ser tesorera. De igual manera, si no soy favorecida, pues estamos aquí con toda la actitud para apoyar en lo que sea necesario. Yo creo que, como bien dice el doctor Wilfrido, ¿no? Es importante incrementar el número de socios, dignificar el papel que tiene el médico familiar en la sociedad
y pues ahora que tenemos residentes en nuestra unidad y en otras unidades periféricas, pues invitarlos a ser parte de la asociación y realzar la importancia que tenemos como médicos familiares a nivel social. Entonces, pues espero que todos tengamos éxito, y esto es un sistema y es un gran engranaje, y todos podemos hacer que esta asociación se fortalezca día con día. Gracias. Buenas noches. Yo estoy sorprendida porque me escogieron como secretaria, me dijeron que iba a ser también una terna y, oh, surprise, que estaba sola. Sorprendida porque ustedes todos están jóvenes, espero encajar con ustedes y pues trabajo en equipo y la comunicación yo creo que son muy importantes. Pues aquí felicitar también al doctor Tomás porque hizo un excelente trabajo y nos deja también mucho para pues para mejorar, y nos deja muy buenas bases y también un alto nivel. Gracias, doctor. Y pues suerte a todos. Y buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias también a los que están felicitando en el chat. Lo estamos leyendo ahí todos. Doctor Antonio, doctor Rolando, ¿quieren comentar algo? No, yo pues nada más. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Okay. Para felicitarte, Tomás, por tu trabajo. Excelente. De hecho, fuiste como mi inspiración para participar ahí en la junta directiva. Y pues ahorita pues en la mesa directiva y postularme y pues sí dejas como un gran hueco. Y pues para superarte, ¿no? Es la intención. Y pues no, más bien invito a todos los socios que participen votando y que pues quien tenga deseos de participar que levante la mano, pues que se acerque ahí a Wilfredo para que con gusto estamos yo sé que con gusto él va a ver sus cualidades y ver en qué pueden participar más. Más bien es como invitaciones que para todos los que no se animan, que se animen a levantar la mano. La verdad no es algo gratificante y no es un esfuerzo tan grande que se tiene que hacer. Gracias, Doc. Doctora Andrea Macías, no sé si andas por ahí. Doctor Orlando, por ahí puso... no. Muy bien, bueno. Son las 10:06. Déjame ver cuándo fue a qué hora postulé. Pues ya son 20 minutos exactamente de cuando puse la liga. Tenemos hasta el momento 47 votaciones. No sé si alguien que falte para ya cerrar las votaciones. Faltan bastantes, ¿no? Pero tenemos ya más del 50% por lo menos en votación. Son 47 votaciones de 70 socios, actualmente 71 creo que quedó la última. Entonces yo creo que podemos... 47. Voy a cerrar entonces ya las respuestas, participación. Ya nadie va a poder votar a partir de este momento. Quedan cerradas las votaciones para puestos de elección. Y voy a compartir entonces, me faltan los tambores, ¿no? Voy a compartir entonces pantalla para que vean ustedes. Ok, sí se está viendo, ¿verdad? Muy bien, aquí. Gracias. Ya está cerrada ya no se aceptan las respuestas. Me voy a brincar los nombres. Aquí más que nada es para verificar nada más que no haya votaciones dobles. Entonces nada más verificamos.
Muy bien. Esto de todas maneras yo lo paso a un Excel, solito se pasa y ahí puedo verificar, dar una segunda verificada, nada más estar filtrando que no haya doble votación, pero por lo que veo no hubo nadie que haya votado doble. Tenemos aquí las votaciones para vicepresidente. Queda un 48.9% para el doctor Rolando Cárdenas San Martín y un 51.1% para el doctor Antonio Villanueva Santillán. Entonces, doctor Antonio Villanueva, pues bienvenido al barco de la vicepresidencia, perdón, felicidades. Doctor Rolando Cárdenas, muchas gracias por todo el apoyo que nos has estado dando. Yo sé que de todas maneras te quedas con nosotros dentro de la mesa directiva y ojalá acuérdate que por ahí hay puestos también en los que nos puedes ayudar muchísimo, ya lo hemos platicado. Tenemos también la votación para tesorero. Tenemos un 40.4% para la doctora Andrea Macías y un 59.6% para la doctora Celia Patricia Ordaz. Entonces, doctora Celia, muchas felicidades y muchas gracias por tu disposición. Doctora Andrea Macías, muchas gracias también por tener esa disposición para aceptar la propuesta que le hicimos para entrar como a la terna de tesorera. De todas maneras, obviamente se le invita para estar con nosotros dentro estar dentro de la junta directiva apoyando, como lo has estado haciendo todo este tiempo, y que pues obviamente siempre ha sido un gusto trabajar contigo, ¿no? Y obviamente pues brindas bastantes ideas y sugerencias que son muy buenas basadas en tu experiencia. Entonces, pues gracias y obviamente bienvenida, ¿no? Y bienvenida al puesto de tesorero, doctora Celia Patricia Ordaz. Muchas gracias a todos. Vamos a estar ahí con todos. Y bueno, para el puesto de secretario ya sabíamos, doctora Rita, muchas gracias, Rita Elsa Gómez, gracias por aceptar la invitación. Obviamente comentaba que son puros jóvenes, entre comillas, siempre es bueno tener la experiencia dentro de la junta directiva, tener la experiencia, y no tanto la edad, sino la experiencia del tiempo, ¿no? Que nos ayuda mucho precisamente a reconocer, a saber y obviamente a aprender de las personas que ya han pasado por más situaciones que nosotros y que nos orientan también muchas veces en la toma de decisiones, ¿no? Así que pues yo creo que va a ser un gusto para todos tenerla dentro de nuestra junta, de la junta directiva de la asociación. Y pues va a ser de mucho aprovechamiento para todos. Una fortaleza. La planilla blanca. Muy bien. Bueno, por ahí también hicimos algunas calificaciones de la gestión. Ya tenemos ahí, muchas gracias vemos que quedan satisfechos con la gestión. Pero me interesaba ver esto de acá. ¿Cómo le gustaría que se lleven a cabo las sesiones una vez que las autoridades autorizan las reuniones? Por ahí teníamos sesiones híbridas. Siempre uno decide si asiste de manera virtual o presencial, que es la que tiene más votaciones. Esto no es una votación formal, esto sí quiero decirlo. Esta parte no es votación formal, simplemente queremos ver cuál es la inquietud de los demás, de nuestros socios, para saber cuáles son las opciones que se van a presentar para un futuro, ¿no? Por ahí está también la 2, que sería la de sesiones híbridas cada 2 o 3 meses, donde vamos lo que les comentaba, mezclar cada 2 o 3 meses hacerla presencial con híbrida, presencial con virtual y todo el resto hacerlas virtuales. Pero bueno, esto se lo voy a entregar yo a la siguiente mesa directiva para que lo tomen a consideración. Y bueno, entonces déjenme, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, pues, muchas felicidades a los que quedaron electos. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación a participar dentro de la junta directiva y aceptar entrar a una terna con otro médico. Todos los que estuvieron postulados, obviamente estuvieron postulados porque sabemos su capacidad y confiamos obviamente en que pueden ser y seguramente van a ser piezas claves dentro de la junta directiva. Obviamente a los que no se vieron favorecidos con el voto les pedimos y los invitamos a que participen dentro de la junta directiva. Ya por ahí habíamos platicado algunos
puestos. Entonces, pues bueno, por el momento yo creo que no me queda otra que agradecerles a todos su asistencia, su votación, una votación muy diferente a lo que hemos visto en otros años, ¿no? Esta vez tuvo que ser virtual. Gracias a Dios esta vez, bueno, a Dios y a ustedes que tuvieron la decisión de entrar, que pudieron, ¿cómo se llama? Que animaron a participar y que hubo votaciones. Entonces, bueno, sí, exacto, nos perdimos la comida. Esperemos que ya después podamos hacer algo para, para vernos las caras en alguna cenita. Y bueno, pues ya para no extender más esto, pues buenas noches a todos. Ya mañana o en el transcurso de la semana les pasaré los resultados por el WhatsApp, así en un oficio. Y bueno, pues bienvenidos a los nuevos, bienvenidos y felicidades a los nuevos, al nuevo consejo directivo. Y bueno, pues ya les haremos saber cuándo va a ser el cambio y la entrega de estafeta, el cambio de mesa directiva ya formal. Y también, pues de qué manera se va a llevar, ¿no? En eso estamos trabajando ahorita, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer. Lo más seguro es que tengamos que hacerlo de todas maneras virtual, pero se los vamos a comunicar con tiempo. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos, gracias, felicidades a los elegidos y pues a trabajar.